Muy buenas tardes. Estamos en Ética, Sufrimiento Socioambiental y Acción Política, un espacio donde se ha coordinado entre el CIESAS Occidente y la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, donde colaboran la doctora Cindy, Edgar, Óscar Adán y su servidor Miguel Carrillo. En este día tenemos la participación de la doctora Ingrid Juliet Cano Castellanos con una ponencia titulada Fronteras Agrarias en el siglo XXI, apuntes analíticos desde dos regiones entre México y Guatemala. Pues bueno, agradecer el espacio y adelante. Muchas gracias, Miguel. Primero presento a la doctora Ingrid Cano Castellanos. Es doctora en Ciencias Sociales por el CIESES y en Etnología por la Universidad de París, US Nanterre La Défense. Perdón la pronunciación. Es maestra en Antropología Social por CIESES y en Etnología General por la Universidad de París X. Es licenciada en Antropología por la Universidad Nacional de Colombia y es investigadora nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Es investigadora actualmente del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, donde sus investigaciones se ubican en los campos de la antropología política, la socioantropología del desarrollo y los estudios rurales y socioambientales. En sus trabajos analiza cambios y contradicciones socioambientales en diferentes contextos regionales de América Latina, y actualmente amplía sus horizontes de trabajo a la comprensión de procesos agroextractivos y conflictos socioterritoriales en el sureste de México. Y pues muchas gracias, Ingrid, por acompañarnos aquí también en forma presencial desde CIESAS de adelante. Okay. Muchísimas gracias a Cindy y al seminario por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí de manera presencial, aunque la mayoría o quizás más público esté de forma virtual. Y bueno, voy a entonces a compartir pantalla. Perdón. Como se mencionó anteriormente, el trabajo que les voy a presentar se titula Fronteras Agrarias en el siglo XXI, apuntes analíticos desde dos regiones entre México y Guatemala. Para empezar, me gustaría dar un contexto breve o unos antecedentes breves acerca de dónde sale esta investigación. Y para ello voy a dar cuenta de que este trabajo está basado en una investigación de campo de tipo etnográfico de largo aliento que yo empecé con lo que fue mi tesis doctoral, que realicé un trabajo de campo entre 2009 y 2011 y que dio lugar al libro que se llama De montaña a reserva forestal, colonización, sentido de comunidad y conservación de la selva lacandona. Pero posteriormente tuve la oportunidad de regresar a esta región donde trabajé y empecé nuevamente a hacer trabajo de campo entre el 2019 y el 2022 y donde han salido varias publicaciones, una de las cuales es este trabajo que aparece en los documentos Prisma, que es una colección de investigaciones del CES, que se llama Palma de Aceite en la región de Marqués de Comillas, Chiapas, México, configuración agraria, aspectos socioculturales y cambios ambientales relacionados. Para darles un mayor contexto, la primera investigación que realicé buscaba entender cuáles eran los procesos que estaban detrás, procesos sociales, organizativos, políticos, culturales y económicos que estaban detrás de la conservación de áreas forestales naturales en tierras de propiedad ejidal.
Esto lo hice en 3 ejidos de la región del sureste de la Selva Lacandona, que se ha conocido históricamente por el nombre de Marqués de Comillas. Esta investigación no la voy a resumir aquí, pero básicamente me ayudó a conocer el territorio en general, la región, también su historia y sus procesos de transformación socioecológica. Y a medida que fui trabajando en esta investigación, la idea mía fue mezclar, digamos que, influencias de la antropología política, de la antropología del Estado y de la antropología de la política pública para entender los procesos socioculturales que estuvieron, digamos que, interviniendo en la relación entre las poblaciones de estos lugares, de estos 3 ejidos que se llaman Reforma Agraria, San Isidro y La Corona, y su relación con el Estado a lo largo de 4 décadas. Una segunda investigación que realicé, como les decía anteriormente, desde el 2019, buscaba trabajar sobre la expansión de la palma de aceite en la misma región. Lo que vemos en la imagen de la parte izquierda es una imagen aérea, es una fotografía aérea donde se ve el río Lacantún. Del lado superior se ve un pedazo de la reserva de la biosfera Montes Azules, y del lado del sur se ve no solamente los pastizales, que son como los colores más claros, sino la plantación de palma de aceite, que tiene un color más oscuro. No sé cómo lo ven ustedes, espero que mejor que aquí. Y bueno, la idea es que en esta investigación yo me acerqué a entender cómo se estaba dando el proceso de expansión de la palma de aceite, que es una materia prima que se conoce como una de las varias commodities o mercancías agrícolas que se cotiza en la bolsa, además a través de diferentes tipos de usos. Desde los productos cosméticos del aseo hasta la producción la emisión de bonos de reducción de bonos de carbono, de CO2. Y en esta investigación a mí me interesaba entender también este proceso, porque fue un proceso que se dio de forma paralela al proceso de conservación de las áreas forestales que les estaba mostrando en la anterior página, en la anterior diapositiva, perdón. Y me interesaba entender cuál era como el proceso que se había dado al respecto de esta dinámica de expansión capitalista. Y lo que era para mí más interesante era entender que también en esta expansión habían participado pequeños productores. No era una expansión de tipo corporativo, sino de pequeños productores. Y entonces inicié un trabajo de campo también de tipo etnográfico con ellos para conocer sus diferentes procesos de organización, las dificultades, etcétera. Y los cambios también socioambientales, por supuesto. Y es en ese contexto de investigación que, en el marco de mi trabajo con el laboratorio MESO, que se llama Movilidades y Gobernanza en la Cuenca Mesoamericana, con un grupo de investigadores de distintas instituciones francesas, mexicanas y centroamericanas, yo empecé a trabajar más el tema de la frontera. En la primera investigación no lo trabajé porque la mayoría de los ejidos, o los ejidos con los que yo trabajé, quedaban más del lado de la reserva de la biosfera Montes Azules que propiamente de la línea fronteriza con Guatemala. Y en la investigación de la expansión de la palma de aceite, lo que empecé a notar es que las mayores cantidades de plantaciones plantaciones de palma de aceite se encontraban particularmente en lo que se conoce el vértice de Santiago, que es justamente la línea que va desde esta línea recta. Se llama no sé si alcanzan a ver, así sí lo ven, el cursor. Esta línea se llama el Vértice de Santiago, que fue una línea que se estableció en 1895, perdón, en el Tratado Internacional, y hacia la parte de arriba de Marqués de Comillas, que es esta región,
hacia este pedazo de la región era donde se encontraban la mayor cantidad de plantaciones de palma de aceite y en su mayoría eran de propiedad de los ejidatarios pequeños y medianos. Entonces, en el marco de esta investigación con estos investigadores del laboratorio, para mí fue fue interesante empezar a preguntarme acerca de los procesos, ya no solamente del lado mexicano de la frontera, sino interfronterizos o transfronterizos. Pero justamente al empezar a hacer este trabajo, habían cosas que me resonaban mucho con mis investigaciones anteriores. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen de uno de los ejidos en los que trabajé que se llama Loma Linda y yo veía perfectamente que habían procesos muy parecidos de ambos lados de la frontera. Esto que ven aquí es ¿cómo se llama? El mojón que divide a Guatemala de México. Y vemos de este lado, del lado mexicano se ve la plantación de palma de aceite y del lado de Guatemala, particularmente este es un municipio de Guatemala, del estado Quiché, y ahí se ve, lo que tenemos es una cagual, no sé si ustedes saben qué es una cagual, es digamos que un estado de vegetación intermedio, no es, ya es después de que se ha tumbado, pero que vuelve a regenerarse y tiene regeneración natural. Y este acagual está bajo pago por servicios ambientales, es decir, todo un sistema para valorar económicamente la conservación o los ecosistemas nativos. Entonces, esto mismo, haga de cuenta que yo estudié en la primera investigación cómo es que se daban estos procesos de conservación, en efecto también del lado mexicano, en efecto también con pago por servicios ambientales, y cómo también se estaba presentando la expansión de la palma de aceite. Sin embargo, yo hasta ese momento que inicié esta investigación sobre la palma de aceite no había como tenido la necesidad de entender las dinámicas del lado guatemalteco y en el marco de este proyecto de investigación más grande, que justamente tenía en cuenta toda la cuenca mesoamericana, pues sí fue más importante entender pues cómo estaban dándose estos procesos de internalización capitalista. Y una de las cosas que más me llamaba la atención al respecto de esta región de frontera es su contraste con otras regiones de frontera entre Chiapas y Guatemala. En particular, esta zona, en la imagen del lado izquierdo, lo que ustedes ven es un mapa de la distribución del flujo de migrantes guatemaltecos que llegan, perdón, me equivoqué de esta imagen, pero eliminé una imagen que era la que tenía que eliminar. Pero lo que me interesa es que vean que esto muestra el flujo transfronterizo de trabajadores de México, entre México y Guatemala. En realidad, la idea era mostrarles el de Guatemala hacia México y no al revés, pero bueno, lo que me interesa mostrarles es que del lado del Pacífico, la relación transfronteriza con Guatemala tiene una intensidad muy fuerte a nivel laboral y eso ha dado curso a una serie de investigaciones que justamente reflexionan, voy a mover esto aquí para que ustedes puedan ver esta figura, donde se interesa, entender cuáles son las dinámicas organizativas de la región transfronteriza. Es decir, cómo la región de frontera en sí misma constituye un espacio activo y muy intenso de interacciones sociales, culturales, políticas y económicas. En este esquema se está mostrando el comercio informal transfronterizo entre México y Guatemala desde una perspectiva de frontera permisiva. Es decir, lo que están tratando de mostrar estos autores es mostrar los diferentes flujos, las relaciones que se dan en un punto que une a la zona de Tecunumán con la ciudad de Hidalgo del lado mexicano. Entonces hay una serie de investigaciones que han enfatizado el hecho de que no podemos hablar de límite, sino que debemos hablar de región transfronteriza, porque es un espacio mucho más amplio que tiene su dinámica propia y que está mezclando digamos que dos procesos nacionales o multicultural en realidad, porque allí se encuentran
distintos grupos étnicos también, ¿no? Entonces, lo que yo notaba al respecto de mi investigación del lado de Marqués de Comillas, o sea, desde del lado sureste de la selva lacandona, es que esa transfronteridad no era igual, no era lo mismo que se observan los distintos investigadores del lado del Pacífico. Y en ese sentido es que yo empecé a trabajar sobre los procesos que se fueron dando de lado y lado de la frontera, para entender justamente cómo se había configurado regionalmente cada una de estas dos regiones. Y en efecto, así como se puede ver en el presente, internalizaciones capitalistas semejantes, a lo largo de la historia se pueden ver varios parecidos, entre los cuales uno de los cuales juega un papel fundamental es la colonización, porque es un proceso a través del cual ambas regiones fueron pobladas de manera permanente y a partir del cual el proceso de transformación socioecológica se produjo. Entonces aquí, por ejemplo, vemos, o sea, ya eso me permitió empezar a investigar acerca yo esta parte de la colonización del lado mexicano, pues ya la tenía trabajada por la tesis doctoral, pero del lado guatemalteco no tenía información, pero sí hay mucha investigación que se ha hecho y nos ha permitido ver cómo hay toda una historia de ampliación de la frontera agraria de ambos lados de la frontera, casi de manera paralela en el tiempo, más o menos entre los 60 y los 70 o comienzos de los 80. Sin embargo, lo que empecé a notar en el proceso de colonización eran las grandes diferencias que habían al nivel, por ejemplo, agrario. ¿Por qué? Porque la colonización de Marqués de Comillas, a diferencia de la colonización de esta parte que se llama, vamos a llamarlo de aquí en adelante para que me sigan, las tierras bajas del norte. Eso, o sea, es el norte, pero además son tierras bajas, es decir, tierras de selva. Lo que fue interesante empezar a notar es que, a diferencia de Marqués de Comillas, la parte de colonización de las zonas de las tierras bajas del norte se produjo como un proyecto de Estado, también en el lado mexicano, pero no fue un proyecto de Estado para élites, mientras que en el lado guatemalteco sí se buscó que fueran élites donde particularmente ocuparon una posición clave los miembros del ejército. Y esto ayudó a que el régimen de configuración agraria de la tierra fuera muy distinto del que se dio en Marqués de Comillas, porque allí se entregaron las tierras para crear dotaciones ejidales. Entonces, bueno, a través de estas investigaciones yo empecé a conocer cómo fue que se fue colonizando también las tierras bajas del norte, de nuevo diciéndoles como estas fechas entre principios de los 70 a un poquito más adelante de los 80s, y cómo esto respondió pues a lo que en los años 70 se llamaba la válvula de escape, es decir, era una expresión que se usó mucho durante los 70s y 80s para explicar por qué se estaban dando procesos de colonización tardía y por qué en esos procesos de colonización los actores principales no eran, por ejemplo, estos grupos o comunidades, por ejemplo, de brasileños o de italianos o de alemanes, como se dio en el caso del Brasil, por ejemplo. Sino que la población colonizadora de estas tierras fue fundamentalmente población campesina que al faltar procesos de reforma agraria fueron buscando tierras tierras que estuvieran libres, ¿no? Con esta diferencia, la posibilidad de tener ejidos del lado mexicano y una fuerte incertidumbre del lado guatemalteco. Esto también incluye también una variante no solamente de clase, sino una variante cultural o étnico-cultural, porque muchos grupos de los que ocuparon esas tierras bajas son miembros de poblaciones, de comunidades étnicas como los quechís, que son los más abundantes en el lado guatemalteco. Aquí básicamente les muestro unas imágenes del proceso de algunas imágenes, ya sean mapas antiguos de los 80s o de los 70s y la configuración de tierras que se dio del lado de México. Entonces, como ustedes ven, además de que había incertidumbre del lado guatemalteco,
había una fragmentación muy importante de la tierra en el lado guatemalteco y por supuesto eso hizo que las dinámicas de cambio socioambiental también fueran más intensas. Aquí vale la pena decir que a lo largo de la investigación más bien histórica de esta región, digamos que del fenómeno transfronterizo en esta región, lo que como dos momentos claves es el hecho de es lo que se produjo en el 83, porque fue en el momento en el que se estaba dando una agudización en el conflicto guatemalteco y que hizo básicamente que mucha población de abajo del eje de Santiago, del vértice de Santiago, huyera para salvar la vida del lado mexicano. Y en efecto llegaron y esto fue todo un momento de los 80s en México donde intervinieron ONGs y Naciones Unidas, etcétera, para la Asociación para los Refugiados, para crear campamentos y dar al ojo a todas estas personas que estaban huyendo en ese momento de la guerra en Guatemala y particularmente de las campañas de tierras arrasadas que obligaron a salir a mucha gente para evitar la muerte. Entonces, eso lo menciono para justamente dar cuenta de que sí es una región que también es porosa en el sentido que se puede ver del lado del Pacífico entre Chiapas y Guatemala. Es decir, si hay, a lo largo de la historia sí se puede ver una interrelación entre las poblaciones. Sin embargo, la manera de entenderla no es precisamente semejante a la que se puede usar del lado del Pacífico, porque, por ejemplo, no había aquí, o sea, no ha habido una historia larga de incorporación de población guatemalteca en las fincas, o sea, no existen fincas, no había como toda esa historia de trabajo jornalero en el lado de este pedazo del territorio, porque era población también campesina la que estaba del lado mexicano, ¿no? Y por lo tanto eso hacía también que de alguna manera las dinámicas transfronterizas fueran muy distintas. Me voy a saltar de manera bastante abrupta a los tiempos 90 para darles cuenta de que también en ambos lados de la frontera se puede percibir la entrada de las dinámicas neoliberales que no solamente puedan ser identificadas a lo largo o a través de los procesos con respecto a las poblaciones, sino también con respecto a los recursos y los entornos. En efecto, el tiempo de neoliberalización de ambos lados de la frontera implicó al menos dos cosas de las cuales les voy a hablar de aquí en adelante. La o regularización de tierras y la segunda es la regularización de entornos de selva. Ustedes podrán recordar para el lado del contexto mexicano que en los 90s es en particular el inicio del PROCEDE, que es el programa de certificación de derechos ejidales y titularización de solares. Y eso hizo parte de una de las primeras modificaciones a la Constitución en el contexto de la apertura económica, de la firma del Tratado de Libre Comercio y digamos que, interés de los gobiernos en México de establecer un nuevo orden económico-político. Y por lo tanto implicó pues también la implementación del PROCEDE en la región. Ese tiempo pocas veces se asocia al hecho de que también fue un tiempo de creación de áreas naturales protegidas. Y se relaciona poco, al menos en la historia mexicana, porque los actores que impulsaron la creación de áreas naturales protegidas no necesariamente eran, por decirlo así, ni los actores de la sociedad civil, ni los actores burócratas del mismo sector gubernamental. En ese sentido, son como búsquedas que sí respondieron a un periodo muy particular donde también a nivel internacional
se estaba dando una discusión muy grande acerca de cómo poder garantizar la conservación de los ecosistemas que estaban en proceso de degradación, precisamente por procesos de ampliación de la frontera agraria. Entonces, teniendo en cuenta esto, no me voy a detener en los detalles de la historia porque no me da tiempo, pero sí es muy interesante ver cómo ambos procesos se producen del lado y lado de la frontera, obviamente con algunos desfases de tiempo, pero sí con mucha claridad, digamos como que sí había también una política de regularización en el caso de las tierras en Guatemala, porque habían permanecido en una situación de incertidumbre muy amplia, ¿no? Entonces, en México uno podría hablar de que hay un proceso de desregularización porque se acaba con el ejido, el régimen ejidal, pero se pasa a la titularidad a través de propiedad individual más bien, no pequeña propiedad. Eso no quiere decir que en México se acabó el ejido, como ustedes bien lo saben, hay toda una estructura de organización y hay toda una forma de evitar que el mercado de tierras se active. No obstante, sí se activa, eso, o sea, sí existe venta de tierras. Lo que pasa es que esa venta de tierras no necesariamente está, al menos en la región donde yo trabajo, no se ha insertado en procesos de acaparamiento de tierras como se da en otras regiones del país. En el caso de Guatemala, les decía, vemos una regularización de las tierras y eso implicó, no solamente porque hay que decirlo, eso fue posterior a la firma de los acuerdos de paz del 96 del lado guatemalteco, y eso implicó sí, se les dotaba de títulos de propiedad a las familias que regresaron y se asentaron en estas tierras, pero también hay que decir que se les daba esa titularidad por un pago. O sea, no es un acceso libre como en el caso mexicano, que casi, o sea, pagan un derecho los ejidatarios por hacer parte del ejido, pero no precisamente pagan por la tierra. En el lado guatemalteco sí había toda una estructura de pago y de préstamos para poder pagar el acceso a la tierra y la titularidad. Al mismo tiempo, en el caso guatemalteco, se crearon áreas naturales protegidas justamente para frenar el avance de esa frontera de colonización reciente, muy en particular avanzada por los grupos indígenas que estaban en búsqueda de tierras libres, y que eso tiene fin en cierto sentido, porque no están así, o eso se pretendió al crear las áreas naturales protegidas del lado guatemalteco, entre las cuales destaca la reserva reserva Maya, que es una reserva muy, muy grande. Insisto, no les voy a dar todos esos detalles, pero sí me interesa que tengan en cuenta que ambos procesos se producían de ambos lados de la frontera, pero de formas muy distintas. Y eso entonces hace que haya un proceso de configuración de dinámicas regionales o transfronterizas muy diferentes a las que se dan del lado del Pacífico entre Chiapas y Guatemala. Entonces, por ejemplo, del lado mexicano tenemos la regularización de los repartos existentes al momento de ingresar al procede, es decir, no se cambia la estructura agraria de forma radical, por decirlo así. Hay una reproducción de desigualdades agrarias de manera heterogénea, no hay un proceso de deforestación grande que distinga a grandes propietarios, medianos propietarios, pequeños propietarios, sino que hay una mixtura, los grados de diferenciación social son más matizados. También en el lado mexicano, el procede trajo nuevos escenarios de articulación burocrática en el sentido de que sin el documento de titulación del procede, pues muchos de los programas, por ejemplo, los de pago por servicios ambientales, no son accesibles a otros grupos que no quisieron entrar al procede. Y otra característica de este proceso es la mínima acogida del dominio pleno, que significa que el régimen de propiedad colectiva se disuelve y cada quien decide cómo hacer, qué uso hacer de su tierra y si la quiere vender o no. En otras zonas se ha adoptado el dominio pleno y entonces se ha dado una explosión de la venta de tierras ejidales. En este caso todavía las asambleas mantienen la potestad sobre quiénes y por qué y cuánto venden de la tierra. Del lado guatemalteco tenemos que hay una prolongación de las desigualdades agrarias,
hay mayor énfasis en la actualización catastral más que en la resolución y legalización de casos complejos. La propiedad privada como forma de tenencia es dominante y privilegiada en la forma de gobernar, y hay una nula posibilidad de reconocimiento gubernamental de la tenencia comunal reivindicada por poblaciones indígenas. Esto tiene como consecuencia que en los 2000 la expansión de la internalización de esas dos formas de internalización capitalista que están asociadas por un lado a los servicios ambientales y por el otro la palma de aceite se expresen espacialmente de dos formas muy contrastantes. En este mapa, les muestro en el mapa del lado mexicano, podemos ver las plantaciones de palma de aceite que son las negro oscuro. Casi no les ven ustedes acá, pero bueno, aquí más o menos les demuestro. Aquí se ven unos puntitos muy fuertes negros, que es donde están hay una mayoría de plantaciones. Y aquí, que es donde están plantaciones mucho más grandes de aproximadamente 300 a 200 hectáreas. Y lo que vemos del lado mexicano es lo siguiente. Esta mancha gris que ven acá, en el medio del municipio de Sayaxé, que es del estado de Petén o del departamento del Petén, corresponde a una mancha de palma de aceite. Y esto tiene una cobertura aproximadamente de 60.000 hectáreas. Eso quiere decir que aquí tenemos claramente dinámicas de acaparamiento de tierras y de despojo de tierras también, por lo tanto, porque mucha de la población que fue vendiendo las tierras aquí pasó a ser mano de obra de las plantaciones de palma de aceite, perdón. Entonces, el escenario que nosotros tenemos hoy, al menos en lo que concierne a la palma de aceite, es un escenario bastante contrastante. Del lado de México, nosotros tenemos pequeños propietarios que son los productores de la palma de aceite, los que trabajan sus pequeñas plantaciones y las venden a corporaciones, a empresas que se han instalado recientemente en la región a partir del 2016, pero que estas empresas no se han interesado por acaparar la tierra, más sí el trabajo y la fruta. En este caso, en el caso guatemalteco, tenemos digamos que el modelo de expansión completamente contrastante. Si es súper corporativo, toda la mano de obra es ya sea no solamente mano de obra de la región, sino que viene de muchas partes del país, y por supuesto bajo condiciones de marginación. Y la palma de aceite, a diferencia del lado mexicano, se ha posicionado como un sector de la economía muy fuerte y con un discurso de creación de empleos, ¿no? Entonces, ese discurso no lo vemos del lado mexicano, sino que vemos otros discursos que ahorita no me voy a expandir porque ya voy un poquito sobrada, digo, corta de tiempo. Entonces, ¿qué hablar entonces de la transfronterización? Esta es una imagen de Tecunumán, es del lado de la frontera, del lado guatemalteco de la frontera, donde vemos que la transfronterización ha dado pauta a una serie de relaciones económicas, políticas y culturales muy intensas de vida cotidiana. Eso es como estar en un mercado, básicamente, porque ahí se comercia mucha ropa, digamos que mercancías agrícolas como maíz o mercancías más procesadas como muchos productos procesados que proceden de México y se pasan a Guatemala, etcétera. Pero eso no existe del lado de Marqués de Comillas. Sí, además de todo el tráfico y no tráfico de personas migrantes que están buscando llegar a otras partes de México y del norte, ¿no? Entonces, todo ese escenario es totalmente ajeno o casi ajeno a la región de Marqués de Comillas, y del lado de Ixcán se llama el municipio que queda del lado de Guatemala. Entonces, para mí fue muy importante en el proceso de análisis entender, partir del concepto de frontera agraria, que es un concepto básicamente geográfico, donde o sea, lo que me interesaba de este concepto es mostrar cómo se ha pensado la frontera agraria a través de los estudios agrarios, valga la redundancia,
Y lo que yo trataba de entender es que sí hay fronteras agrarias, o sea, si la frontera agraria como que se ha pensado siempre como ese frente colonizador que empuja la margen de la vegetación natural para crear o modelar tierras productivas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de la forma en que se visualiza una frontera agraria en Argentina y cómo hay un interés de explicar cómo desde un punto X se empieza a ampliar la frontera agraria en determinada dirección. O también tenemos aquí este ejemplo, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, es muy difícil para quienes estamos aquí en el auditorio, pero se hace un ejercicio comparativo entre dos fronteras agrarias o dos frentes de colonización distintos, uno de Estados Unidos y otro del Brasil, y lo que se trata de mostrar es cuál es la dirección, pero cómo es el ritmo, las fases del proceso de colonización. Entonces, lo que es interesante es que hay esto sí es muy típico de los geógrafos y geógrafas que tratan de modelar los procesos, las dinámicas poblacionales en relación con el espacio, ¿no? Y eso nos ha permitido entender ciertas dinámicas espaciales y económicas y políticas. Sin embargo, no necesariamente podemos, o sea, aunque yo en esta imagen, a ver si les puedo regresar, no sé qué tan rápido. Por ejemplo, esta es una forma de plantear cómo avanza la frontera, ¿no? Los flujos de población. Aquí en esta otra es esta, ¿no? El mapa de la izquierda muestra un ejercicio que yo hice para dar cuenta de desde dónde venían las poblaciones y cómo se fue poblando la región de Marqués de Comillas igual acá, ¿no? Como que hay un interés de modelar, perdón, el proceso de constitución de una región de frontera agraria. No obstante, estas ideas no necesariamente me permiten entender o me permitían entender qué más se puede decir o por qué podemos hablar de que dos regiones que colindan tienen tantos contrastes al mismo tiempo que tantos parecidos. Entonces, en ese sentido es que yo apelé también a los debates territoriales y en particular a los estudios de frontera, y eso me mandó a otra serie de bibliografía. Bueno, aquí pongo esta imagen que es una imagen en realidad es una pintura, no es una fotografía, es hiperrealismo, de un artista que se llama Richard Estes. Y lo que me pareció interesante de la imagen, para poderles dar como una idea de a dónde yo quería llegar analíticamente, y es que vemos como una línea divisoria de las imágenes, pero al mismo tiempo vemos una línea, en las imágenes podemos ver, por ejemplo, el camión de DHL que nos habla no solamente de un lugar en específico, sino de una traslocalidad o un lugar, como diría Marc Oye, porque es una representación de lo que implica la globalización actualmente, ¿no? Y me parece que los debates territoriales, es que es otro cuerpo de bibliografía, ha contribuido a entender no solamente la bibliografía de los estudios agrarios, sino entender las configuraciones territoriales. Y aquí yo me remito particularmente a la bibliografía de los trabajos que no sé qué tanto ustedes conozcan, pero de esta trilogía que se ha convertido recientemente muy famosa en lo que se llaman los procesos de territorialización, desterritorialización y retoralización. Bueno, esos son los debates a los que yo apelé, pero me fue muy interesante entender que esos debates son interesantes no solamente para comprender la globalización, sino también para comprender los procesos de cambio que se han dado a nivel del capital, los procesos que se han dado a nivel del Estado, pero también los procesos que se han dado a nivel de los sujetos contemporáneos. Y es en ese sentido que me pareció que podíamos combinar en este ejercicio de análisis, pues esta bibliografía con la de frontera agraria y con lo que nos ofrece el caso empírico. Y aquí yo quiero cerrar con 5 puntos desde las regiones situadas para decir que la posibilidad de hacer este tipo de investigaciones nos permiten apuntar en diferentes sentidos.
un primer sentido es que las relaciones históricas de cada región de frontera se deben leer en su relación con los estados a los que están integradas. Es decir, yo no puedo entender la configuración territorial de Marqués de Comillas sin entender la configuración o proceso de formación del Estado mexicano. Y basta un ejemplo, el proceso de expansión de la figura ejidal, ¿no? O sea, no podríamos entender eso si no se entiende toda la historia y la importancia del ejido en el proceso de formación del Estado y de formación del territorio. Igual lo podría mencionar del lado guatemalteco, o sea, no hubo un proceso de reforma agraria, hay una dinámica de apropiación de la tierra muy distinta, hay procesos de diferenciación social muy diferentes del lado y lado de la frontera. Y ahí eso me permite apuntar la segunda cosa, y es que no solamente están los procesos políticos de formación del Estado, sino la manera como las regiones en sus dinámicas socioculturales, sociopolíticas van tomando cuerpo. Y lo que nos muestran los casos es que hay dos procesos de diferenciación muy contrastantes de ambos lados de la frontera, y eso ha jugado un papel fundamental para que las relaciones transfronterizas sean distintas a las que se observan en otras partes del país y de otros lugares de Latinoamérica. En ese sentido, es importante tener en cuenta que los procesos de las diferencias, o para entender las regiones las regiones de frontera agraria actualmente, es importante tener también entender las escalas subnacional y nacional, porque nos permiten dar cuenta de cómo, por ejemplo, del lado este de ambos territorios, me refiero a Guatemala y México, hay una menor digamos que articulación económica de estos territorios, y por lo tanto hay una menor, los procesos de internalización capitalista se observan de un modo distinto. Eso me permitió a mí plantear en este texto que, por ejemplo, la región de Marqués de Comillas tiene una posición marginal con respecto a muchos procesos regionales de Chiapas y del país, mientras que la región de Sayaxché y las tierras bajas del norte tiene una posición periférica con respecto a los procesos de formación regional y formación del Estado en Guatemala. Y que estas posiciones en estos dos casos, marginal y periférica, expresan la manera como se dan, o sea, cómo se pueden dar los procesos capitalistas contemporáneos, pero también los procesos de reconfiguración del Estado. Eso, básicamente, ejemplificando, es el hecho de que hoy encontremos una expansión corporativa de palma de aceite en el lado guatemalteco, alude a una serie de coincidencias que solamente se pueden dar bajo ciertas circunstancias territoriales y socioculturales que no se han podido dar del lado de Marqués de Comillas, y eso en gran parte ha hecho que no surja o no emerja una región transfronteriza en esta parte, al menos no articulada en torno a la palma de aceite. Por otro lado, 4 claves para analizar la acción social. Es muy importante también que hay que entender las lecturas oposicionales trascender las lecturas oposicionales de los sujetos que confluyen en regiones específicas. Me refiero en particular a las relaciones de poder. Es decir, que no es blanco y negro en ninguno de los dos lados. Son procesos que tienen distintos matices y que han dado a distintas configuraciones de relaciones de poder en ambos lados. Por eso es importante introducir una perspectiva histórica que nos permita apreciar las particularidades de distintos momentos del proceso largo de configuración territorial, y entender las condiciones de posibilidad y el sentido contradictorio o paradójico de los posicionamientos locales. A esto me refiero en particular a cómo podemos explicar o por qué se explica o por qué es posible explicar que campesinos, pequeños productores, se hayan incorporado a la palma de aceite siendo un cultivo y un producto que parece ser que está muy ligado a las corporaciones transnacionales, es decir, un producto que lejos de beneficiarlos podría perjudicarlos hasta el extremo mismo de despojarlos de su tierra.
¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo hoy podemos entender que existen estos pequeños productores muy vinculados a este tipo de cultivos y aunque tengan circunstancias adversas, mantienen esa posibilidad, mantienen esa actividad como una posibilidad de económico y desarrollo entre sus familias y a nivel de sus localidades? Eso es posible entenderlo a medida que uno encuentra también no solamente las configuraciones territoriales, sino también la manera como particularmente esta región de Marqués de Comillas ha tenido un lugar específico en lo que se llama un ideal de frontera agraria que ha apostado por no precisamente la agricultura campesina de subsistencia, sino más bien por la agricultura industrial, agroindustrial. Y ya, es muy apretado lo que quise presentarles, pero espero que lo hayan entendido y disfrutado. Gracias. Muchas gracias, Ingrid. Entonces podemos abrir para preguntas, tanto desde en redes y quienes estamos aquí en presencial. No sé quién quisiera abrir con alguna pregunta. Ok. Muy bien. Empezamos con eso y Gonzalo Chapela dice, buenas tardes, soy Gonzalo Chapela de la Ciudad de México, soy coordinador de políticas públicas de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. Me interesa mucho esta región y gracias por la presentación. Bueno, un comentario de Facebook. Bueno, yo puedo arrancar con las preguntas y luego seguimos. Muy bien. Mientras van pensando sus preguntas, bueno, yo voy haciendo la mía. Solo para entender, porque, digamos, sí se ha dicho, pues, en México, por la existencia de los ejidos, de las comunidades indígenas, el proceso de acaparamiento de tierra no se da como en otras partes de América Latina. Pero me interesa si nos puedes hablar más de cuál es la relación entre las empresas de palmeras en el lado mexicano y los productores. O sea, hay es agricultura por contrato, hay provisión de, digamos, paquete tecnológico de las empresas que tanto tienen cierta autonomía en decidir cómo producir, porque de alguna manera esas relaciones también, digamos, restringen. Y por otra parte, o sea, digamos, hablas de la ganaderización en tu trabajo de esta región y siendo, pues, selva, como, digamos, degrada la tierra y puede volverse, digamos, infértil en pocos años incluso. No sé qué tan destructiva es esta producción de palma de aceite, o quizás es una palabra muy fuerte para usar, quizás no lo sea en ese sentido. Y no me queda muy claro si entra en los esquemas de pago de servicios ambientales en cualquier lado de la frontera. Bueno, sí. Ok. Sí, en efecto, el hecho de que no haya un acaparamiento de tierras y un despojo de tierras como el que se ve, y digamos que no solamente del de tierra, sino de toda una forma de vida, porque pues pasar de tener un modo de vida de agricultura de subsistencia a pasar a ser obrero, jornalero, pues es bastante radical, aunque hay que también tener matices en el sentido de que hay que decir que la relación o la historia o la impronta histórica de las fincas y del trabajo jornalero es súper importante en la historia guatemalteca. Entonces, esto no es tan novedoso en ese sentido, pero sí hacer una interpretación de esto, digamos que afortunadamente no soy la primera que está estudiándolo, pero sí quiero decir que
sí está muy marcado en la forma de interrelaciones culturales en Guatemala. Nada más como para aclarar que no es, del otro lado no es que sea tan nuevo el acaparamiento de tierras, tan nuevo, la presencia del trabajo agrícola industrial es súper viejo en realidad, las fincas cafetaleras son de finales del siglo XIX, entonces hay toda una historia muy larga de estas relaciones desiguales, por eso es tan fuerte también el acceso a la tierra y cómo se valora la propiedad privada, incluso se intermedia por un pago, ¿no? Cosa que aquí creo que no sería nada fácil de implementar, por decirlo así. Bueno, me salí nada más como para darles un poquito más de contexto del lado guatemalteco. Del lado mexicano, en efecto, no es una relación de iguales, por supuesto, pero tampoco es precisamente una relación corporativa. Es decir, no existe, yo no lo categorizaría como agricultura de contrato, porque para empezar no hay contratos. Eso ya es bastante en el sentido de que, y es una historia larga que trabajo en otros textos que ya he escrito, pero me interesa no caracterizarla como agricultura de contrato porque lo que se ha dado a lo largo de estos últimos del 16 para acá es un ejercicio de control de la cadena de suministro, más no de la tierra, ni precisamente de la mano de obra de los trabajadores. Al contrario, es un proceso que sí alude a un proceso de neoliberalización en el lado capitalista, en el lado de los gremios económicos, porque ellos saben que no necesariamente lo van a poder hacer así en la región. Primero, porque existe toda esta restricción del régimen de propiedad que está muy fuerte, aunque exista ya el procede, o sea, que ya pues el procede hubiera podido dar vía libre a un acaparamiento de tierras y así no ha sido. Y desde mi punto de vista tiene que ver con una diferenciación social más matizada. Es decir, si tuviéramos una configuración territorial de grandes propietarios que dicen, bueno, me van a pagar por la tierra porque les va a dar para lo que es su negocio y me permite a mí salir de esta región tan alejada, pues lo hago, ¿no? En cambio, lo que no está así. Lo que tenemos son pequeños productores que no van a vender su tierra porque sí, ¿no? No, o sea, a menos de que les estén pagando, sí, y aún así se la piensan dos veces, porque si no les alcanza para generar todo un proceso económico en otra región, sea urbana o no urbana, pues no lo van a hacer necesariamente a la primera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay una relación de sujeción en la que ellos mantienen un margen de maniobra, por decirlo así, porque no han podido establecer la agricultura por contrato. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente sigue cultivando la palma de aceite al ritmo que ellos y al ritmo que ellos y a la intensidad que ellos pueden. Esto tiene que ver con la manera como entró la palma. La palma no entró por una empresa corporativa, sino que entró porque la gente quería tener un producto que fuera redituable en el corto tiempo. Y entonces es una historia que no puedo alargármela aquí, ya está contada en varios textos míos y de otros autores, pero lo cierto es que eso sí fue una cosa muy importante para que las empresas que entraron, cuando entraron, estuvieran más interesadas en acaparar la fruta que en establecer todo un sistema de contrato. Y no lo han hecho también porque la zona está, y eso es otra parte de la cual no he hablado acá, quizás más adelante, la zona, tanto del lado guatemalteco como del lado mexicano, experimenta mucha informalidad. Entonces la gente no está dispuesta a firmar un contrato porque por ejemplo, tiene miedo de que el banco les quite la tierra, ¿no? Entonces prefieren no y no. Y por el otro lado, esa zona de informalidad no les ha permitido a las empresas establecerse tan sólidamente en este tipo de relaciones extractivas. Entonces es una zona, pero también por otros factores de los cuales no he hablado aquí,
y es que es una zona donde también hay la informalidad no solamente obedece a que no hay presencia estatal en todos los sentidos, sino que hay otra serie de actividades de intercambio comercial que va desde el maíz hasta la droga y hasta pues migrantes, pero no es precisamente por ahí donde se ve el paso de migrantes. Todo esto para decir que ambas partes están en una situación vulnerable y avanzan hasta donde consideran que pueden, o sea, la empresa, por decir algo, las dos empresas, si tiene algún problema por la inseguridad, le da mejor salirse de la región que mantenerse en la región. Pues por eso tampoco quieren invertir de más. Y ya invirtieron bastante, de hecho. Pero están justo en ese contexto de mucha vulnerabilidad por distintos actores, ¿no? Entonces esa es, de alguna forma la gente se salvaguarda en eso, porque aun cuando hay narcotráfico, cuando hay otra serie de cosas que son vulnerables, finalmente ellos fueron los que colonizaron esas tierras y saben cómo manejarse en esas tierras. Entonces guardan como esa reserva de capital político, económico y cultural que les permite sostenerse en una posición de sujeción, pero finalmente donde dicen, pues si no es La Palma, pues aquí cambiamos de cultivo, etcétera, ¿no? Ahora, la ganadería, por supuesto, tiene muchos impactos en la transformación ecológica y en la degradación. Y justamente la historia de La Palma tiene que ver con que la gente que se empecinó en traer La Palma, la gente de la región, creyó que La Palma podía ser una actividad de reconversión productiva. Y hubo todo un discurso de que podían reverdecer la selva con palma, lo cual también obedece a discursos corporativos en realidad, que se filtran entre los actores, etcétera, ¿no? Entonces, entonces hay como muchas ambigüedades y contradicciones en la expansión, o sea, en lo que realmente va a ser más benéfico para los ecosistemas, ¿no? Sin embargo, bueno, en términos de la pérdida, del deterioro ecológico, ninguna de las dos diríamos que es la que sería más benéfica para pues, la recuperación de un equilibrio ecológico en la zona. Pero lo cierto es que tampoco, por ejemplo, el pago por servicios ambientales realmente compensa, porque no alcanza a ser, o sea, no es una actividad económica que logre dar el costo de oportunidad. Y por lo tanto, lo que nos queda es una ecuación muy difícil en la que tenemos a una zona muy poblada, con muy pocas posibilidades de ingresos económicos derivados del trabajo de la tierra. Por eso la gente también apeló a la palma, porque es un cultivo rústico que requiere agua y que requiere poco mantenimiento, a pesar de que, o sea, por eso ellos trabajan a lo que la palma les dé, no tienen esta parte de que paquetes tecnológicos, no lo tienen, porque la palma no es un cultivo irrigado, por ejemplo. Tampoco necesitamos, el suelo sí necesita fertilización, pero el problema es, más bien en ese caso de la región, es que los suelos son muy pobres en todos los minerales, ¿no? Entonces, ellos podrían tener mayores rendimientos en La Palma así, pero lo cierto es que no tampoco pueden hacerlo como quisieran los corporativos, por decirlo así. Solo algunos que ya están más especializados, algunos que han logrado inyectar económicamente los cultivos por ejemplo, como por el hecho de que han migrado, por el ejemplo que tienen otra fuente de ingresos, es ahí donde se ve que sí están muy orientados a ser especializados en La Palma, pero no es el común. Y finalmente, con respecto a la captura de carbono, es algo que de ninguno de los dos lados se ha establecido, pero completamente, porque es todo un debate. Aún en la escala global no hay todavía, por ejemplo, La Palma no cotiza por emisiones de CO2, sí hay bonos de carbono, sí, pero no se cotiza La Palma en ese sentido. De hecho, La Palma se supone que se expandió más en función de la producción de biocombustibles, que tampoco tuvieron una salida suficientemente rentable,
porque las bajas del petróleo hicieron nuevamente cambiar el escenario de las commodities, ¿no? Agrarias, agrícolas, pues. Todo esto para decir es que sí hay un interés a nivel global de regular el cultivo de la palma, incluso de abrir toda una vertiente de captura de carbono de palma, porque la palma sí captura, por ejemplo, mucho más que un cultivo de maíz. Entonces, para los corporativos sí puede ser muy atractivo apelar a ese tipo de estrategias. Sin embargo, todavía está muy en ciernes estas posibilidades pues, de valorización de los ecosistemas o los agroecosistemas. Ok. Bueno, compartimos aquí de las que llegaron por redes. Bueno, de Libertad Chávez, de Ciesas Noreste. Muchas gracias por la presentación. Muy interesante el análisis. Saludos desde la unidad noreste del Ciesas. Mandó una pregunta Gonzalo Chapela. Pregunta algunas sugerencias para enfrentar la problemática de la región. También dice, perdón, van un poco intercalados de, de los dos colegas. Libertad Chávez dice, me interesa mucho la región por nuestra maestría en antropología social sureste-noreste que aborda problemáticas en ambas fronteras. Y dice Gonzalo Chapela, el acaparamiento de tierras tiene más que ver con su valor que con otra cosa. Las reformas del 92 han tenido efecto principalmente para la expansión de cultivos de alta densidad económica o para uso urbano. Vale mucho la pena ver el trabajo de Gaby Torres en Yucatán, así como trabajos de Carlos Pérez Castañeda. No sé si gustas comentar algo. Ajá. Está bien. Sí, en efecto, justo con Gabriela coincidimos en el laboratorio MESO y justo la discusión, o sea, lo que uno puede observar en Yucatán es completamente contrastante y tiene que ver justamente con la forma como se valorizan el suelo. Y en ese sentido son dos procesos regionales muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, la mezcla en el caso de Yucatán se ven como digamos, es un escenario de múltiples oportunidades donde el suelo, digamos que tiene muchas posibilidades de uso y eso es lo que lo ha hecho cada vez más impactante en términos ambientales y sociales, ¿no? Pero evidentemente en la región tenemos, o sea, por eso yo hablo de que la región es una zona marginal, porque si uno no entiende la posición de esta región en función de lo que otros autores hablan del sistema fronterizo, pues esta región ocupa una posición marginal con respecto al sistema fronterizo que se ha estructurado del lado del Pacífico entre Guatemala y México y Chiapas, pues. Es decir, que esta zona no ha sido incorporada, o sea, no se ha expandido ni la palma de manera más intensiva de lo que ya podría estar, ni del lado guatemalteco ni del lado mexicano, porque existe este otro sistema fronterizo del lado del Pacífico, que es el que está sosteniendo muchos circuitos económicos. Por eso la noción de sistema fronterizo, del cual no les hablé ahorita, sí es muy interesante para entender cómo determinado territorio va quedando, en este caso, en una posición marginal o en el caso del lado de Guatemala en una posición periférica. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Marginales, que este territorio, desde mi punto de vista, tendrían que suceder muchísimas más cosas para que se detonaran las internalizaciones capitalistas y se diera una transformación no solamente social, sino ambiental de manera intensiva. En cambio, en las tierras bajas del norte tenemos alta posibilidad de que esto suceda si por ejemplo, la palma de aceite se consolida como una commodity muy fuerte y es a lo que están apostando los corporativos guatemaltecos. En ese sentido, se ha invertido muchísimo, a pesar de que es una zona que está súper insegura, expuesta a muchos negocios del narcotráfico, etcétera, etcétera.
pero sí han hecho grandes inversiones porque también a nivel del gobierno, a nivel de la ideología estatal, ha habido una expectativa muy distinta de las tierras bajas del norte con respecto a las tierras del sureste de la selva lacandona. ¿Qué perspectivas de mejorar la situación? Uy, muchas, empezando por el Sembrando Vida, en el sentido de que es lo que lo que han mandatado las administraciones precedentes y la actual. Yo no quiero decir que Sembrando Vida sea una forma ideal para trabajar con muchos problemas que no se han podido solucionar en 20 años de políticas ambientales fuertes y en 20 años de políticas agrícolas muy débiles. No creo que el Sembrando Vida sea la solución, pero sí creo que es una vertiente de camino que puede dar soluciones o de creación de soluciones institucionales interesantes que puedan permitir otro tipo de escenarios socioeconómicos para las poblaciones de la región. Acabo de publicar justamente un texto que habla de esto, de cuáles son como los escenarios para las poblaciones de la región y en particular para las poblaciones jóvenes que precisamente no necesariamente tienen cómo vivir en la región, pero tampoco tienen cómo salir de ella. Muchas gracias. Hay preguntas aquí. Ok. Ok. Hola, muchas gracias por compartirnos este trabajo. Me parece muy interesante y sobre todo me llama mucho la atención dos puntos. Mm, una, bueno, espero haber entendido bien. La primera es cuando nos comparte que eh, los títulos de propiedad en México se hacen, pues, se buscan y se obtienen a través de un pago económico a cambio. Y se paga por ser, entendí que se paga por ser ejidatario más que por la tierra. Entonces, ahí me causa la curiosidad, ¿no? Qué hay de implícito el hecho de que las personas busquen más ser un ejidatario que tener acceso a la tierra? Digo, que en otras lógicas, lo que se busca pues es tener la tierra como sustento para la pervivencia. ¿Qué hay de implícito en buscar ser ejidatario más que tener pues una pequeña parcela de tierra? Ese por un lado. Y por otro, cuando habla de este cultivo de la palma de aceite, no sé, me causa mucha curiosidad. Y el hecho de que las personas sigan cultivando de manera rústica la palma de aceite, no sé si eso habla de que hay un mercado constante en donde pueda haber como la venta y bajo qué términos los productores de esta palma de aceite aceptan como estas lógicas de, pues te compro, pero si tiene esto y esto y esto, o si traes tanta cantidad. No sé cómo es esa parte de digo que es como una parte de la gran cadena para entender un poquito también de por qué seguir cultivando palma de aceite de manera, como usted lo comenta, rústica, ¿no? Serían esas dos cosas. Gracias. ¿Hay una pregunta de Miguel? Sí. Si gustas, Miguel, también adelante con la pregunta. Hola, muy bueno. Gracias por tu exposición, Ingrid. Creo que fue una exposición muy compleja, el abordaje histórico, estructural muy interesante y pues el análisis territorial, bueno, regional, ¿no? De una perspectiva regional. Y la pregunta, yo creo que ya se articula con lo de la compañera que planteaba. No sé, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre estos sujetos, ¿no? Sujetos agrarios, eh, que, bueno, son palmeros, son campesinos, o sea, ¿cómo hay otras, no sé si haya otras estrategias, ¿no? Que le permiten siendo, quizá la palma les permite seguir siendo campesinos, ¿no? O sea, hay una diversificación
de actividades. Están especializados solo en La Palma, hacen milpas, no sé, un poco que nos platicaras, ¿no? Cómo distribuyen sus estrategias, un poquito para seguir entendiendo cómo pensar ahora el campesino, ¿no? O sea, si sigue siendo vigente esta discusión, ¿no? En términos de las configuraciones territoriales con la agroindustria, ¿no? Que si bien es cierto, son productores marginales, ¿no? Y que a veces eso les permite seguir o sea, estar articulados al capital les permite seguir siendo campesinos, ¿no? Entonces, bueno, gracias. Bueno, voy a empezar respondiéndote, pero también voy a profundizar más adelante, diciéndote que justo en dos textos que he publicado, hago ese trabajo analítico de entender cómo podemos adentrarnos en la subjetividad y en los procesos de emergencia de sujetos antropológicos, como diría William Roseberry. El primer artículo se llama Leer el desorden, es cambio agrario. Bueno, en este instante no se me ocurre. Bueno, Leer el desorden es el título principal y justamente alude a una frase que retomo de William Roseberry, donde él trata de darnos cuenta de cómo podemos o debemos leer el pasado y el presente de las poblaciones rurales en los contextos latinoamericanos o del planeta en general. Y en este artículo yo trabajo, además de hacer un análisis de la palma de aceite, introduzco algunos elementos de lo que ha significado el Sembrando Vida. Y entonces, cómo discutir con estos debates de la descampesinización o recampesinización en el mundo del siglo XXI, perdón. Y el segundo texto que me gustaría mencionar es Pequeño Palmicultor, y ahí yo trato de discutir cómo ellos se definen, porque la idea es como preguntarles si ellos se consideran a sí mismos pequeños productores de palma de aceite. Y en este trabajo lo que yo tomo es la noción de sentido común de Gramsci, para tratar de mostrar cómo, para empezar, el sentido común no es un sentido de clase, sino es algo más fluido, por decirlo de alguna forma, donde se apela a distintas, tanto a las estrategias, digamos que socioculturales como sociopolíticas, en contextos de relaciones hegemónicas, por decirlo de forma general. Entonces, para quien esté interesado en estos debates, esos dos textos me parece que pueden ser muy interesantes o que le ayudarán a quienes estén interesados a seguir las discusiones o lo que está pasando actualmente en esas discusiones a nivel nacional e internacional. Por otro lado, para responder a la pregunta sobre Lorena, hay que decir que esta idea de que se compra el derecho para hacer parte del ejido se dio en un tiempo donde se formaron los ejidos. Esto ya no es tan así, aunque sí hay no estoy tan clara si en los últimos al menos 10 años sigue habiendo pagos, porque la renovación de los ejidatarios es relativamente constante, no se acaba. No es que ya la gente que llegó ahí se queda por siempre, todos no, muchos siguen migrando, muchos siguen en este movimiento de búsqueda de tierras, mejores opciones, etc. Entonces, pero sí se dio en un momento de formación de los ejidos, muy clave. Entonces, digamos que la gente llegaba a la zona con el objetivo de acceder a la tierra, luego se enteran de que la zona está destinada a la formación de ejidos, y entonces empiezan a conformar los grupos que van a solicitar la dotación ejidal. Pero cuando llegaba alguien tiempo después, 5, 15, 10 años, no le pedían necesariamente el valor de la tierra, porque no era, ¿cómo decirlo? No estaba
lo que estaba en juego no era precisamente la tierra, sino la posibilidad de compartir el espacio ejidal con otro. Y entonces, porque conformaban la asamblea ejidal, y eso sigue siendo igual, o sea, aunque, o sea, sí se cuidan, al menos porque además se sabe muchas historias terribles donde se deja entrar a gente que no tiene nada que ver con o los parientes o los hermanos de la religión o, me explico, son cercanos de alguna manera por términos religiosos, de parentesco, de amistad, padrinazgo, o ¿cómo se dice? Sí, así se dice. En fin, entonces en ese momento no era tanto porque la tierra era abundante, en ese tiempo de colonización era abundante, sigue siendo en cierto sentido abundante, no precisamente comparado a la abundancia que tienen en Yucatán, pero sí es abundante con respecto a otras regiones del propio Chiapas. Y la tierra es más barata allí porque no es tan fértil, porque son suelos de selva. Y los suelos de selva no son fértiles para la agricultura, no son apropiados para la agricultura. Entonces, bueno, lo que estaba de por medio era la posibilidad de construir lo que yo llamo en mi tesis doctoral un sentido de comunidad. Y ese pasa, incluso pues llegaban sin dinero y entonces le decían, sí, sí te damos el acceso, pero pues chambéame aquí, ayúdame con esto, a desbrozar selva o a la pastura, o etcétera, y me vas pagando. Y así pagaban el derecho al grupo ejidal, ¿sí? Entonces no es porque la tierra valiera, no fuera lo importante en términos económicos o de vida o de forma de vida, sino que había de por medio este sistema de organización que hacía, que ellos sabían, empezaron a aprender que era hacer un ejido, otra frase de las poblaciones, porque era buscar un espacio de trabajo colectivo, ¿no? En ese sentido es que se pagaba y se pagaba un monto casi simbólico en términos, pues digamos, con respecto a lo que podría valer la tierra. Obviamente eso fue cambiando en el tiempo a medida que cada quien se estabilizaba económicamente y los valores de la tierra pues se han incrementado cada vez más y más. También va en función de los procesos de urbanización, o sea, una parcela, un solar sobre la carretera, por supuesto que vale mucho más, así sean ellos no son necesariamente geotistas, pero sí entienden la importancia del valor de la accesibilidad a las vías acuáticas, a las vías terrestres, ¿no? Eso por decirlo así. Y bueno, para completar la respuesta acerca no sé si... Lo producido, como les decía, desde el 2016 se instalaron dos empresas acaparadoras de la fruta. En efectos, ellos tienen una relación ambivalente con estas corporaciones, estas empresas, porque por una parte ya tienen establecidas sus plantaciones y tumbarlas puede ser aún más costoso que no tumbarlas. Incluso si producen o no producen, ¿no? Porque la palma se vende cada 8 o 15 días en función de la producción. Y lo bueno para ellos es que, por ejemplo, en comparación con el ganado, es menos difícil en el sentido de que demanda menos trabajo. Y entonces, o sea, hay muchas ventajas que a la gente les hace tener ese tipo de cultivos. Por ejemplo, y hay que decirlo también, no todos son especializados. En realidad lo que se observa es una pluriactividad, como es muy típico de las economías campesinas, desde cosas de actividades. Ellos tienen otra plantación que es el hule, que también es de largo data para producir. Entonces combinan, al menos en la región más baja, más al sur, ahí combinan hule con palma, y de las dos tipos de actividades son de donde se sostienen. Otros combinan palma con ganadería, y sí hay grupos donde dan ejidos donde todavía se mantiene fuertemente la milpa, generalmente en ejidos donde hay mayor población monoétnica o pluriétnica,
pues porque sí es una forma, o sea, saben cómo trabajarlo, se puede dar y sí lo hacen, pero también hay extremos donde sí se observa que la autosubsistencia ha pasado a un segundo plano, no solamente porque la organización económica ha cambiado, sino porque las tierras no son necesariamente fáciles de trabajar para estos tipos de productos. Entonces es más fácil comprar, es más barato comprar el maíz ya, además que se comercia ilegalmente, se comercia maíz hacia Guatemala, entonces ahí va fluyendo maíz y sale más barato comprar el maíz en ciertos casos, por supuesto, no en todos, pues, que hacer ripa por agroquímicos, por etcétera, o sea, un montón de circunstancias que han cambiado, o sea, y también este hecho que digo es, estos no son suelos agrícolas, son suelos de selva y trabajar maíz y frijol puede ser aún más costoso que trabajar palma. Ah, perdón. ¿Y hay alguna otra pregunta aquí? Sí, Cintia. Hola, buenas tardes. También tenía un poco esa duda me imaginaba en los cultivos de palma y como que había en los suelos, ¿no? Que se pudiera a lo mejor intercalar con algún cultivo de autoconsumo o tal, pero bueno, ya lo aclaraste en este caso. Y me surge la duda de si con esto que comentas de que es muy complicado la producción de maíz o de milpa, em, ¿hasta qué punto influye el elemento de que son poblaciones, bueno, como es un proceso o una tendencia a nivel nacional del envejecimiento de los campesinos, ¿no? Que de repente dicen, bueno, pues ya no hay mano de obra para hacer el trabajo rudo que antes se solía hacer con mayor facilidad, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte también me gustaría saber, bueno, pienso a lo mejor no estoy como muy enterada si en esa zona en particular existe toda esta situación que está como muy en boga en el estado de Chiapas, pues de crimen organizado, paramilitares, el asedio a las comunidades zapatistas, etcétera. Y me surge como la duda de qué tanto influye el crimen organizado en este tipo de negocios transnacionales como el cultivo de la palma, ¿no? O sea, si hay como hay algún papel del crimen en este negocio internacional, pues son mis dudas. Gracias. Al respecto o sea, sí al comienzo se intercalaban, cuando la palma no está muy alta, sí es posible intercalar con maíz y lo hace, pero digamos que desde el punto de vista de los agrónomos no es conveniente, porque el suelo se jala todo, el maíz se jala todos los nutrientes para la palma y no tiene la misma, entonces por eso no lo recomiendan, pero la gente lo hizo pues porque tampoco iba a esperarse a ver si, porque tardan 3 años las plantaciones de palma. Pero ya altas no es fácil tener cultivos entreverados por los niveles de producción. Eso es una tendencia que yo creo, no tengo como lecturas actuales de cómo se da el trabajo de la palma, particularmente en contextos africanos, que es donde proviene el cultivo, porque su cultivo es silvestre, o sea, su origen es silvestre, se domestica y no se domestica necesariamente en los primeros tiempos para agroindustria. La agroindustria ha venido dándose cada vez más desde los 50 para acá. El mayor pico de industrialización de la palma de aceite es en los 2000 en Indonesia y Malasia y de ahí es donde se ha dado este boom que entró como commodity, ¿no? Pero bueno, eso para decir que en los contextos más de subsistencia, por decirlo así, la palma no era precisamente una plantación, era un cultivo adicional que era usado. Hace poco también tuve conversaciones con un investigador francés
y me contaba cómo se creaban una serie de productos, bebidas, etcétera, o sea, que no hay, o sea, justo ese proceso de agroindustrialización es el que hace, pues como en muchos otros casos de agricultura industrial, hace la ruptura y justo le da, es difícil sostener una agricultura no industrial cuando ya rompes muchos eslabones del proceso, tanto socioecológico, socioambiental y por lo tanto, o sea, no es tan fácil. Es decir, a lo que voy es, sí podría, yo sí creo que sí podría entrar la palma de aceite en escenarios de agroecología, por ejemplo, pero eso no sería económicamente rentable para la escala que se busca, que buscan los, ¿cómo se dicen? Los grandes productores. Pero ese tipo de escenarios no es totalmente ajeno o no sería totalmente imposible, por decirlo así, si se buscan otro tipo de circuitos y tamaños de los circuitos económicos. Pero obviamente eso, sobre todo a los empresarios, eso no les conviene, se ganan mucho más de hacer el monocultivo, etcétera. Hay escenarios donde es interesante y discusiones que particularmente se han dado en Indonesia y Malasia de cómo el tema no es la extensión, el tema es la intensidad del trabajo o sea, de la cosecha para poder hacerlo rentable. Entonces, o sea, sí, obviamente se pueden contornear. Hay escenarios donde creo que sí podríamos pensar en que la palma no, porque la palma en sí misma no es precisamente el mal, ¿no? Sino la forma como se cultiva y toda la cadena de producción que busca, pues, extraer hasta lo más posible, ¿no? En recursos humanos y ambientales, ¿no? Por otro lado, es difícil hablar de la relación, al menos en mi trabajo de campo, para mí ha sido difícil hablar del tema del narcotráfico porque yo no he tenido, no sé si la oportunidad o la situación de encontrarme las redes del narcotráfico tan de frente en el trabajo de campo. Eso quiere decir que todavía el último pedazo de trabajo de campo y yo hice preguntas muy puntuales y muy directas de, por ejemplo, me sorprendía que no tuvieran derecho de piso como en los aguacates, ¿no? Y que la gente contara el dinero que le llegaba de su plantación, así fueran que 5,000, 30,000 pesos. No parece mucho, pero para ellos puede ser mucho, ¿no? Pero en todo caso, tener esa cantidad de dinero así circulando, pues eso podría dar pie a muchas dinámicas de extorsión, ¿verdad? Y no las sabía en ese momento, pero eso no quiere decir que no exista todo el narco. El narco está muy, muy, muy vinculado en la zona al ganado y es más el ganado por donde se lava el dinero del narcotráfico. Por supuesto, una cosa que ha sido muy interesante cuando yo hablé con los empresarios, con los representantes de las empresas, era la necesidad de limpiar y transparentar todo el proceso productivo, toda la cadena, justamente para evitar ese tipo de malversaciones de fondos. Entonces, eso no quiere decir que no haya intenciones o de entrar en la cadena para lavar dinero. Por ejemplo, ponle tú un fulano que llegó con su fajo de dinero, se fin, hizo sus negocios, etcétera, pone la palma, limpia su dinero y tan. No, eso no quiere decir que eso no pase. O por el otro lado, eso no quiere decir que no vaya a pasar que les estén cobrando derecho de piso como les están cobrando a la gente en frontera con Malapa, porque lo está pasando ya, así no sea gran cosa, pero ya está pasando. O sea, no son los grandes negocios, pero ya les están cobrando derecho de piso. Si los obligan a salir a marchar, ¿porque no les van a cobrar derecho de piso? Pero eso no estaba pasando hasta hace un tiempo, lo cual no quiere decir que no vaya a pasar, porque recientemente ha habido ya toda esta ola de confrontaciones entre grupos organizados, delincuencia organizada, ya se está resintiendo en Marqués de Comillas en estos últimos 8 meses. Hace 4 días mataron al presidente municipal de Marqués de Comillas y hace 3 meses y medio incendiaron la alcaldía, el ayuntamiento de Benemérito de las Américas. O sea que todo
todo Chiapas está, ahorita ya todo Chiapas está bajo la atención. Es clarísimo. Entonces, pero pues los intríngulis pues de cómo entran estos negocios, yo creería que no es tan directo, creo que está mucho más asociado a la ganadería, pero que en todo caso hay un contexto de muchísima vulnerabilidad. Aquí había un comentario de Guillermo Valdés Vegas diciendo pues excelente charla y de acuerdo, y a lo mejor puedo hacer una pequeña pregunta para cerrar, si no hay más comentarios, preguntas. Digamos, aprovechando que sacaste el tema de Sembrando Vida, que lo has trabajado también, y los debates, si realmente contribuye a reforestación o incluso deforestación en algunos contextos, y tú lo estás viendo en algún sentido positivo. No sé si puedes explicar qué has visto en lo social y en lo ambiental, vamos. Gracias. Bueno, como respondí a unos colegas hace poco también en un espacio académico, en el principio el Sembrando Vida, más que deforestación, más que reforestación, lo que está haciendo es monetarizando la subsistencia. ¿Eso qué quiere decir? Que sí o sí está llegando más dinero que facilita, pero que también, o sea, no estoy diciendo que está capitalizando a los productores, está monetarizando la subsistencia, porque es dinero que se está gastando, que se está invirtiendo, mucho no necesariamente sobra, porque por los trabajos que tienen que hacer, se va en jornales, se va en plantas, se va en las podadoras, en las chapeadoras. Entonces no es que sobre así montonal, pero sí lo que sobra, lo que sí está, pues tanto dinero que está circulando en distintos núcleos familiares, sí o sí, como lo eran las otras políticas de asistencia social a la ruralidad, es monetarizar la subsistencia. Si eso no se logra fortalecer tanto a niveles ambientales, organizativos, eso es lo que va a seguir sucediendo. Entonces, hay mucho trabajo en medio de los técnicos, de todos los equipos, de toda esta burocracia en terreno que no había hecho presencia en mucho tiempo en los contextos rurales, pero lo que ahora falta, desde mi punto de vista, es una dinámica de más proyección a mediano y largo plazo. Y es ahí donde yo siento que el Sembrando Vida tiene su mayor quiebre, porque yo creo que quienes quieren sembrar para tener un pequeño espacio de selva, lo van a hacer, porque no les quita, sobre todo en este contexto de abundancia de tierras. En otros contextos de los altos de Chiapas, donde o cultivas maíz o cultivas el Sembrando Vida, pues cultivas maíz, así de sencillo. Pero en este contexto donde hay abundancia de tierras todavía, puede haber un proceso de pequeños parches de regeneración de vegetación, sería lo ideal que además eso contribuyera a procesos económicos, pero sin unos procesos organizativos sólidos, a profundidad, es muy difícil que emerja porque la gente, o sea, lo que creo que nos ha faltado entender de la ruralidad es que son ruralidades urbanizadas, ruralidades empobrecidas, que necesitan, o donde los jóvenes necesitan muchas más estrategias para poder sostenerse, porque ya no pueden necesariamente vivir de la tierra. Y
y esa es la circunstancia. Entonces, podría ser siempre y cuando se generen buenas cadenas, ¿no? Otra, ¿cómo se dice? Otra pata que le nace al gato en ese contexto es que muchos han optado por cultivar o hacer arreglos agroforestales que tiendan hacia la agroindustria, y el problema de la agroindustria es que siempre vas a estar dependiendo si no controlas los eslabones de la cadena productiva a un nivel lo suficientemente alto como para sostenerte como productor de aceite, productor de materia prima, ¿no? Entonces, eh, yo creo que y en términos ambientales presenta desafíos que yo creo que hace falta mucha articulación institucional para aprovechar pequeñas semillas que podrían estar surgiendo y que valdría la pena, pero con este contexto de inseguridad, la verdad, me da pena decirlo, pero no sé qué tan fácil va a ser. Lo siento. Bueno, por la pregunta, entonces a lo mejor terminamos en, bueno, el contexto es preocupante y terminamos un poquito con esa inquietud, pero muy agradecidos de que nos hayas compartido tu amplia experiencia de campo y este análisis tan interesante de las fronteras agrarias. Y bueno, agradecemos también quienes nos siguieron en línea y que sigan atentos a los próximos eventos del seminario. Y muchas gracias, Ingrid. Solo para no terminar tan cabizbajos, es que hay que... No, yo creo que estos son retos que también nos interpelan, y yo creo que no podemos dejar de hacer campo. Hay que aprender a hacer campo en contextos de alta vulnerabilidad. No es la mejor forma de visualizar nuestro futuro, pero creo que es muy sano empezar a pensar cómo trabajar en estos contextos, porque se necesita investigación para reflexionar colectivamente, para dar cuenta de lo que está pasando, para frenar, para llamar la atención, etcétera, etcétera. Sí, muchas gracias, Ingrid. Sí, es un reto que se ha discutido en diferentes ocasiones también en este seminario y nos das un ejemplo muy importante. Bueno, te agradecemos y terminamos hasta aquí. Muchas gracias.